todos, les saluda Luis Cardoce y bienvenidos a un episodio más de Dinero, Podcast y Negocios. En esta ocasión me acompaña Fabiola Martínez, redactora de Finanzas. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola Luis, muy bien, ¿y vos? Todo bien, por dicha, gracias por estar aquí. En este episodio, Fabiola nos viene a hablar sobre un tema que a veces se puede sentir un poco lejano o complicado, pero bueno, es muy importante, sobre todo para quienes quieren hacer crecer sus ahorros o inversiones, ¿verdad? Que son los fondos de inversión. Básicamente, Fabiola hizo un pequeño especial, digamos, de una recopilación de los fondos de inversión, ¿verdad? Con mejores rendimientos a la primera quincena de julio por cada tipo de fondo, ¿verdad? Entonces, tal vez para iniciar, sentemos como un marco teórico común, ¿verdad? ¿Qué es un fondo de inversión? Sí, muchas gracias, Luis. Efectivamente, un fondo de inversión podemos pensarlo como una especie de canasta donde un grupo de personas colocan sus ahorros para que alguien, un gestor, los invierta en su nombre, ¿verdad? Entonces, es un patrimonio, pues, formado por el ahorro de muchas personas. Y esto permite que ese patrimonio se invierta de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, es una excelente opción. Si vos tenés un ahorro y querés poner ese dinero, digamos, a trabajar, a ganar intereses, y te da incluso un mejor interés que el que te puede dar un instrumento como una cuenta bancaria tradicional o un certificado en un banco, ¿verdad? Entonces, tiene esa ventaja de que tiene un mayor potencial de crecimiento que una cuenta de ahorro, por ejemplo, pero también tiene más riesgos de pronto y otras particularidades que hay que tomar en cuenta antes de decidir si vas a ahorrar o a invertir en un fondo de inversión, valga la redundancia. Sí, y bueno, mencionas que es el ahorro de muchas personas, ¿verdad? Estas personas no es que se tienen que conocer entre sí, ¿verdad? O sea, vos vas a una sociedad administradora de fondos de inversión, una SAFI, ¿verdad? Que son los que se encargan de hacer estas inversiones y vos compras como una participación en ese fondo donde hay varias personas, ¿verdad? Pero no es que te tenés que poner de acuerdo con 15 personas para hacerlo, ¿verdad? Como que es la SAFI la que se encarga de reunir, pues, o de mercadear a esos inversores con los que van a poner la plata juntos, digamos. Exacto. Con la ventaja de que hay muchas opciones actualmente en Costa Rica. Estamos hablando de que hay 103 fondos de inversión diferentes administrados por 13 SAFIs, por 13 sociedades administradoras de fondos de inversión. Entonces, eso te da una amplia gama de opciones a donde elegir. Claro. Y la otra particularidad que mencionas es que, tienden a dar un rendimiento más grande, pues, ¿verdad? Que tal vez instrumentos menos sofisticados, como las cuentas de ahorro o los certificados de depósito a plazo que mencionas. Tiene la diferencia de que ese potencial de crecimiento no es fijo, ¿verdad? Correcto. Tienden a dar más, pero digamos, cuando vos vas al banco a pactar un depósito, ¿verdad? Te dicen la tasa es 5% para un año y en ese año te devuelven ese 5%. Con los fondos de inversión no es así, ¿verdad? Así es, en el fondo de inversión tenés que saber en el momento en que invertís que vas a registrar, en algunos momentos vas a tener ganancias, pero también se van a registrar minusvalías, ¿verdad? Porque depende en qué está invertido ese dinero. Puede en algunos periodos ver que vas subiendo, que vas ganando y en otros momentos no es así, ¿verdad? Entonces hay que estar preparado en eso y por eso es muy importante cuando vas a elegir un fondo de inversión, ver cuáles son tus objetivos, cuál es el plazo de la inversión, cuáles son, digamos, cuál es la capacidad de riesgo que vos tenés también que puedes asumir para poder saber que, bueno, tu dinero en algún momento puede registrar minusvalías, puedes perder, pero la idea es que al invertir las ganancias sean lo que prima, ¿verdad? Que las ganancias estén por encima de las pérdidas. Claro. Esto es lo que se llama renta variable, ¿verdad? Exacto. Que cuando entras no sabes en cuánto va a estar, a diferencia de la renta fija, el ejemplo, ¿verdad? Del CDP. Mencionas que hay muchos tipos. ¿Cuáles son los tipos aquí de fondos de inversión que recopilaste? Sí, nosotros revisamos la información principalmente de la Superintendencia General de Valores. Ahí es donde las personas interesadas pueden encontrar los prospectos de los diferentes fondos. En Costa Rica actualmente existen 6 tipos de fondos. Nosotros analizamos 5, ya voy a explicar por qué. Que básicamente son los fondos de ingreso, fondos inmobiliarios, fondos de crecimiento,
fondos de mercado de dinero y fondos de desarrollo de proyectos. Hay otro tipo de fondos que se llaman de titularización, pero es un solo fondo el que existe. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, de estos 5 grandes tipos de fondos, hicimos un mapeo de cuáles son los 5 fondos más rentables dentro de esas 5 categorías. Claro. Aquí, importante mencionar, ¿verdad? Que, como dijiste, no hay un fondo universal, ¿verdad? Que funcione para todos. Entonces, cada persona tiene que ir y asesorarse según su horizonte de inversión. O sea, cuánto tiempo quiere la plata, cuánta necesidad de liquidez tiene, digamos, si puede guardar la plata por años o si necesita sacarla mañana, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de fondo de inversión que le sirve? En el reportaje Fabiola hace pues una explicación de cada uno de estos fondos. Tal vez para este podcast podemos hablar de 3. Sí, de lo básico, tal vez. Bueno, es muy importante primero saber que existen fondos de inversión que son abiertos y otros que son cerrados. Los abiertos te permiten como una cantidad ilimitada de participaciones y dan más flexibilidad en cuanto puedes entrar o salir del fondo, ¿verdad? Casi que vos podés decidir en qué momento salís y ya no querés ser parte del fondo y bueno, lo gestionás y ya. En el fondo cerrado es un poco más complejo porque tenés que ir vos a la bolsa a poder ofrecer tu participación, ¿verdad? Entonces, digamos que ya empezando por ahí, cuando vas a elegir un fondo de inversión, tenés que pensar, bueno, ¿es un fondo abierto o cerrado? Pero lo más importante tal vez aquí es el plazo. ¿Cuáles son tus objetivos? Por ejemplo, si querés invertir a largo plazo, que a veces, no sé, una persona que tenga hijos pequeños, por ejemplo, dice, bueno, yo voy a invertir de manera que pueda acumular ese ahorro para cuando mis hijos entren a la universidad. O incluso algunas personas que lo quieran ver como un complemento adicional a su pensión. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es elegir un fondo de más largo plazo. Por ejemplo, un fondo inmobiliario, ¿verdad? Que son fondos que son a largo plazo, o un fondo de crecimiento, que también son fondos que te permiten una inversión a largo plazo. Por el contrario, si lo que necesitas es mayor liquidez, un fondo que te permita como tener, es verdad, estar viendo una ganancia, un rendimiento más constante, entonces puedes optar por un fondo de mercado de dinero, que eso sí te pueden dar, digamos, un rédito más constante o más a corto plazo. Sí. Existen otros a más mediano plazo, por ejemplo, el fondo de ingreso es a mediano y largo plazo, y los fondos de desarrollo de proyectos, que básicamente lo que haces es invertir en un proyecto que tal vez apenas está en diseño o se está conceptualizando, y una vez que ese proyecto se desarrolla, pues ahí se va a recibir la ganancia. Entonces, primero, tenés que fijarte antes de elegir un fondo, cuál es tu objetivo y cuál es el plazo de inversión, ¿verdad? ¿Qué querés? Y también muy importante, cuál es el monto inicial con el que puedes entrar a participar a ese fondo. Porque algunos fondos te permiten ingresar con un colón o con $1 o con $50, mientras que otros fondos requieren un monto mucho más alto. Por ejemplo, hay algunos fondos en los que solo puedes entrar con una participación de $5,000, ¿verdad? Entonces también depende de tus capacidades en qué puedes entrar a invertir, y eso lo ves buscando los prospectos de los fondos, que también eso se recomienda, buscar en la información de cada fondo cuáles son las características y cuál se ajusta más a tu perfil de inversionista. Claro, y hay otro tema también, es el riesgo, ¿verdad? ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? Porque, por ejemplo, pueden haber casos que, a ver, no solo porque pertenecen 2 fondos a una misma categoría, por ejemplo, de crecimiento, significa que tengan riesgos similares, ¿verdad? Correcto. Pero puede ser un fondo de crecimiento que también sea a largo plazo, que tenga incluso el mismo monto mínimo de inversión, pero sean para dos públicos completamente diferentes, ¿verdad? Porque uno, por ejemplo, puede invertir en deuda soberana, ¿verdad? Entonces, en bonos de gobierno, que esa es como la forma de deuda más segura que hay, entre comillas, ¿verdad? Porque tiene garantía estatal, eso casi siempre se paga. Incluso los estados con menores calificaciones de riesgo tienden a pagar su deuda constantemente. Entonces, es un fondo pues relativamente seguro, ¿verdad? El riesgo nunca es cero, es importante decirlo. Luego otro fondo de crecimiento puede estar expuesto, por ejemplo, a acciones, ¿verdad? De empresas, que esos tienen un potencial de crecimiento pues normalmente más grande que los bonos de gobierno, pero están sujetos a volatilidades, ¿verdad? Va a haber momentos donde caen, va a haber momentos donde sube, y el objetivo es que
una vez termine esa montaña rusa, pues el punto final sea más alto que el punto de inicio, ¿verdad? Pero bueno, eso son cosas como que hay que tomar en cuenta ahí. Muy importante lo que mencionaste de los fondos abiertos y cerrados, porque el cerrado, a ver, el fondo abierto, si te quieres ir, como mencionabas, se puede hacer relativamente sencillo porque negocias tu salida con la SAFI, ¿verdad? Correcto. En el cerrado tenés que ir a la bolsa y no solo es el proceso a veces medio enredado de ir a la bolsa o desconocido para algunas personas, sino que necesitas un comprador. O sea, si nadie te la compra, te quedaste con tu participación hasta que aparezca alguien, ¿verdad? Y además están sujetos a las fuerzas de oferta y demanda. O sea, el precio no lo pones vos, lo pone, ¿verdad? Lo que la otra persona esté dispuesta a pagar por eso, ¿verdad? Entonces, esos son temitas importantes a tomar en cuenta. Vos hiciste el análisis de, creo que son 25 fondos, 23 fondos más o menos, Son ¿verdad? 23 fondos porque en el caso de los fondos de desarrollo de proyectos encontramos que hay 5 fondos, pero hay 2 de ellos que tienen un rendimiento negativo al mes de julio, lo cual es normal dentro de este tipo de fondos porque, como decíamos, hay periodos en los que se registran pérdidas y otros en los que se registran ganancias y estos 2 en particular tenían un rendimiento negativo. Entonces, en este caso, elegimos 3 y en los demás tipos de fondos destacamos los 5 que tienen un mayor rendimiento. Y ahí hay otro tema importante a tomar en cuenta. El hecho de que un fondo tenga un rendimiento positivo o muy alto en X momento no quiere decir que lo va a seguir teniendo a futuro, ¿verdad? Eso también es importante decirlo porque no necesariamente un rendimiento bueno o alto en este momento te garantiza un rendimiento igual de positivo en el futuro, ¿verdad? Es parte de lo que hay que saber medir y por eso hay que asesorarse muy bien, de realmente conocer cuál es esa trayectoria, porque lo que nosotros presentamos es, por decir, una fotografía del estado y el rendimiento de los fondos al mes de julio. A 12 meses, importante. A 12 meses, exactamente, el rendimiento a 12 meses. Entonces, es muy importante, pues, también conocer cómo es la evolución, ¿verdad?, del fondo. No quedarse historial con la información, exacto, no quedarse solo con la información del momento, que si bien es muy importante, es un referente muy importante, no es el único. Claro. Y bueno, dentro de este análisis en particular que vimos, tenemos un caso excepcional que es el que encabeza, de hecho, la lista de los fondos con mayor rendimiento, que es el fondo que invierte el fondo de Bitcoin de BN Safi. Este tiene un rendimiento excepcional, de hecho, encabeza la lista. Algo muy fuera de lo común, ¿verdad? Si querés decir el número comparado con el segundo, para que se vea la diferencia, ¿verdad? Creo que es un 70 y pico %. Correcto, es prácticamente un rendimiento de 75%, lo cual es totalmente inusual, es excepcional. Si vemos, por ejemplo, el segundo que le sigue después de el rendimiento es de un 19%, entonces es una diferencia muy alta. Y es importante también saber que por ejemplo, ese fondo en particular es un fondo que lo que hace es que replica el comportamiento del valor del Bitcoin en el mercado. Y es un caso particular porque el Bitcoin, como sabemos, es una criptomoneda y tiene una volatilidad muy alta. Entonces, en este momento en particular, por condiciones del mercado internacional, porque se ha visto favorecido incluso por una mayor anuencia de mercado, por ejemplo, de Estados Unidos y el mismo gobierno de Estados Unidos a favorecer el Bitcoin, entonces eso ha hecho que su rendimiento sea muy alto en los últimos meses. Como decíamos, no necesariamente eso quiere decir que va a seguir siendo así, entonces es una volatilidad muy alta y es algo que hay que tomar en cuenta también. Sí, no, de hecho, o sea, el Bitcoin es el activo, digamos, moderno, más volátil, digamos, por excelencia, digamos. O sea, es un activo que está acostumbrado a grandes subidas y grandes caídas, ¿verdad? Entonces, así como hoy tiene un rendimiento del 72%, nadie sabe qué va a pasar mañana, ¿verdad? Así es. Puede caer muy fuerte, porque ya lo hemos visto en el pasado. Me acuerdo que en el 2021 alcanzó su precio máximo, el Bitcoin, creo que eran como 60 y pico mil, casi $70,000. Un año después cayó a como $19,000, ¿verdad? Entonces es una caída muy, muy abrupta. Ahora está encima de los $100,000. O sea que después de esa caída pasó de $19,000, $16,000 a 100 y pico mil $100,000, ¿verdad? Entonces, sí. Ese es un fondo que al replicar el valor de un activo tan volátil, básicamente está hecho
aquí lo voy a decir como de una forma muy, muy popular, pero está hecho para valientes, ¿verdad? Así es. Para personas que están dispuestos a tolerar riesgos o volatilidades muy altas, ¿verdad? Entonces, eso, pensado muy en el largo plazo, bajo la idea de que el Bitcoin, con todas sus volatilidades, va a seguir una tendencia generalizada hacia el alza, digamos como que esa sería su esperanza. Entonces, se inviertan a largo plazo, o una persona que está también haciendo un poquito de especulación, ¿verdad? Con el criptoactivo, que es un fenómeno que suele ser muy común, digamos, en el mundo de las criptomonedas. Sí, de hecho el prospecto del fondo lo dice, ¿verdad? Que es un perfil de inversionista más agresivo y con mayor disposición al riesgo, digamos, a esa montaña rusa. Sí. ¿Verdad? Siempre a la espera, pues obviamente de ganar, pero sabiendo que no siempre va a ser así. Y ahí, insisto, nuevamente es muy importante cuando uno va a elegir un fondo de inversión, revisar bien el prospecto, porque es muy interesante cómo cada uno define el perfil del inversionista. Entonces, al leerlo te das cuenta con cuál más te identificas. Decir, bueno, si yo lo que necesito es esto, puedo invertir en un fondo que quiero que me dé como rendimientos periódicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un fondo inmobiliario te permite eso, porque el fondo inmobiliario recibe normalmente los alquileres de los inmuebles en los que invierte, entonces periódicamente reparte esa ganancia, ¿verdad? Sí, como decía al inicio, si más bien lo que quiero es invertir a largo plazo, decir, bueno, no voy a tocar ese dinero, sino hasta que mi hijo entre a la universidad, entonces ahí te proyectas y te das cuenta, bueno, ese es el fondo que yo busco. Claro. Entonces, tal vez esa es como la principal recomendación, yo creo, ver cuál realmente se ajusta más a lo que estás buscando y a tus necesidades. Y hacerlo siempre, pues, asesorado, ¿verdad? Correcto. Bueno, si te acercas, por ejemplo, a una SAFI, ellos te van a poner ahí un asesor que te va a acompañar. Siempre es bueno recibir como los comentarios de un profesional en el asunto. No irse también solo por el que tiene el rendimiento más alto, porque como decís, puede ser que sí, el número sea muy atractivo, pero tal vez no está diseñado para mí, para mis objetivos, o tal vez sí para mis objetivos, pero no para mi tolerancia al riesgo, ¿verdad? Así Entonces es. puede ser como mencionamos al inicio, un fondo que tenga características similares, pero que invierta en activos más, relativamente más estables, ¿verdad? Pero bueno, con esto creo que podemos terminar. Podemos invitar a la audiencia para que vaya a revisar el artículo de Fabiola. Ahí va a encontrar la lista completa y va a encontrar también todas estas pequeñas recomendaciones, ¿verdad? Dentro del artículo. Quería agradecerle a Fabiola por venir aquí a explicarnos esto. Muchas gracias, Luis. Sí, tal vez también comentar que ese es un ejercicio que hacemos periódicamente en el financiero. De hecho, ya, bueno, en febrero pasado se había hecho una primera publicación. Ahora publicamos con base en los resultados a julio. Y bueno, lo volveremos a hacer seguramente dentro de unos meses, porque precisamente la idea es que periódicamente nuestros lectores tengan acceso a esta información y quien esté pensando, bueno, dónde colocar su dinero, que esto les sirva como una referencia para poder invertir de manera más informada. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fabiola, y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos en un episodio más. Muchas gracias.